Pues también hubo una explosión en Puebla, ya sabemos, Huachicol. Tras la explosión registrada este 31 de octubre en San Pablo, Xochimehuacán, se encontró que 128 viviendas son irregulares. No tienen predial, no tienen escrituras, no tienen nada. Casi la mitad de las casas afectadas se trata de familias que no han entregado documentación porque no cuentan con un documento que avale la propiedad del inmueble y que no están regularizadas en el catastro. 300 casas casi dañadas, 250 están reportadas con daños. Pues la mitad están ahí como un milagro, como una obra divina. Nadie se dio cuenta que tenían luz, que tenían agua, que había gente habitando ahí. Ya hay que irnos a vivir para allá. Pero, oye, qué terrible explosión, porque algunas de las casas quedaron hechas polvo. Destruidas completamente. Totalmente. Es impresionante la dimensión de la explosión, ¿eh? Es impresionante los daños. Y además que la gente ya reportaba que había un olor en el ambiente y que no se había actuado. ¿Qué haces si te levantas y hay una nube de gas o un olor a gasolina? ¿Cómo escapas en tu automóvil? ¿Cómo lo prendes? ¿O qué haces en ese momento con tu familia? Es que es un testimonio más del derrumbe del Estado de Derecho en el país, sobre todo en las áreas rurales. Esto y lo que hablábamos antes del asesinato de policías en todos lados, estamos presenciando cómo se derrumba el Estado en el país. Ándale, Mario. Ante la total indiferencia de los gobiernos de todos los niveles. Ándale. Consideran, bueno, pues esto está perdido, esto ya no lo recuperamos. No hay que echarle dinero bueno al malo, así, ese tipo de pensamientos. Ahí se resolverá solo ese tipo de problemas. Hacen reportes de tomas de Huachicol y no va al ejército porque no puede, no quiere o no lo dejan entrar. No. Y luego que sucede el accidente se dan cuenta que todo estaba chueco ahí. Claro. Pero te agrego, el pueblo bueno. Ese es uno de los conceptos más negativos que han surgido en los últimos años. El pueblo, ese pueblo bueno no existe. Hay elementos buenos y malos en la población, pero no están concentrados en algún lugar. Yo me inclino a creer que los buenos son minoría. Ayer encontraron una segunda toma clandestina a 200 metros de donde ocurrió la desgracia el domingo. Ayer encontraron una segunda, porque no voy a decir nueva, una segunda toma clandestina a un ducto de gas LP a solo 200 metros. La toma fue encontrada por casualidad por los lugareños en un predio, en una calle que se llama Privada Gasoducto. ¿Qué podías esperar que se encontrara ahí? Pues solo un ducto de gas. Pero todo está chueco. ¿Cómo hay dos tomas en un tramo tan sencillo y no se reportaba la baja de presión, la pérdida, el olor por parte del pueblo bueno? ¿Cómo el gobierno no actuó? ¿Y cómo ahora descubren que además esas casas no deberían de estar ahí? Que están construidas en una zona irregular. El propio terreno en donde está la toma de gas
no es habitable, y sin embargo construyeron ahí primero casuchas así de cartón y techito, y poco a poco fueron levantando la zona, haciéndola más habitable. Son gente que dice que toda su vida ha vivido ahí y que tienen 60 años. Sí, pero además veían pipas, que entraban y salían las pipas. No es que sacaran, como en el caso de la gasolina, un tambo lleno de gasolina, no. Entraban pipas a cargar el gas y salir a distribuirlo. Y nadie se dio cuenta. Como estaban en el desierto del Sahara en medio, entonces por eso no se daban cuenta las autoridades. Otra cosa, Manelik, dice la gente, es que nosotros lo reportamos. Si tú estás viviendo en un terreno irregular, en donde construiste irregularmente, ¿vas a ir y a decir que el vecino está irregular? No, pero no reportan la irregularidad de los predios, sino la toma clandestina. Eso es lo que dicen que reportaron. No hay pruebas de eso. Si se entregan pruebas de que no acudió la autoridad, pues problema para la autoridad. Claro. Pero como dices bien, Adela, ¿a poco era la primera vez que entraba una pipa? No. Y que salía y que entraba. Espérense. No. Mira, Dora, el pueblo bueno. Espérame. En Puebla fue eso, ¿no? Sí. Del otro lado, en Hidalgo, Ajacuba, pobladores de la comunidad Tezontlale causaron daños a una patrulla y a pedradas corrieron a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, así como a la Policía Municipal de Ajacuba y a la Guardia Nacional. Llegaron porque les reportaron que había una toma clandestina. La Guardia Nacional, la Policía Municipal de Ajacuba se tuvieron que ir porque el pueblo bueno los corrió a pedradas, impidieron la detención de los supuestos guachicoleros que estaban en su faena, Dora. Ahí está la clave. Mencionaban lo de Puebla, ¿a poco nunca se dieron cuenta? Claro que se dieron cuenta, pero la complicidad está en toda la comunidad, porque el que no tiene una situación irregular pertenece a estos grupos de huachicol. Todos están en lo mismo. Están clamando muchas veces porque no quieren entrar las patrullas, porque la Guardia Nacional no llega, y a la hora que llega se les van encima. ¿Pero por qué? Porque tienen ganancias secundarias o primarias en todo esto. Todos son cómplices. Es una red de lo más compleja y completa de robo y de protección entre ellos. Se cubren. Y en un descuido, pues por eso la autoridad no se da cuenta de muchas cosas, porque recibe también parte de esa ganancia. ¿Te acuerdas? En Puebla tuvieron que haberse dado cuenta en algún momento, pues pasaban por su cuota y ya. Y acá que quieren poner alto, pues no los dejan. ¿Me acuerdo de qué? ¿Te acuerdas que hubo uno que lo protegía el pueblo porque organizaba fiestas? No. Ese caso fue muy famoso porque entró el ejército y en una de las tomas se ve como uno del ejército ejecuta al hombre tirado en el piso. Por eso se volvió famoso. Pero el hombre era muy querido en el pueblo porque tenía un negocio de fiestas, que era fachada. Su negocio real era el huachicoleo. Y sacaba sus implementos de fiestas y les hacía pachangones a todo el pueblo cada determinado tiempo. Y entonces les daba de comer y de beber gratis. Cuando llegaron por él, no querían que se lo llevaran. Por eso. Ese era el beneficio que obtenían. Ese no es el pueblo bueno, ese es el delincuente bueno. El que ayuda a su comunidad, el que pone servicios, el que urbaniza, el que da despensas y el 10 de mayo y regalos el 6 de enero.
y que no es más que una pantalla para que en los momentos críticos estos le pongan puente de plata, lo encubran y en último caso lo defiendan, porque tienen toda esa ganancia. Pero además depende del humor en que esté. Es decir, si, sí, vamos a dar ya una serie de servicios y a pavimentar, porque está de humor. Pero si no está de humor, no lo hace. Y no hay quien le reclame. Pues, por favor. Claro. Son caprichos y más bien poses publicitarias. Entonces, no tiene absolutamente nada de admirable que en algunos lugares los más crueles delincuentes hagan de vez en cuando cosas. Claro, porque descubrieron que su familia era millonaria, que tenían grandes mansiones y él tan solo una colección de camionetas y de coches de superlujo. Entonces lo que les entregaba pues era limosnas, lo que les sobraba. Los uniformados en Ajacuba fueron atacados por habitantes quienes lograron apoderarse de una patrulla de la policía estatal. Les rompieron los cristales y golpearon la carrocería. Obligaron a los policías, guardias nacionales e integrantes de seguridad física de Pemex a replegarse a una estación de bomberos, donde se mantuvieron concentrados en el centro del poblado. Todavía no hay más datos de cómo siguió la bronca.